año nuevo, un 2024, así que promete bastante, un año electoral, un año que creo que muchos estamos ansiosos de vivirlo porque el 2023 nos dejó así como con ganas de más y precisamente empezamos el año 2024 hablando aquí de los derechos político-electorales de las personas LGBT. ¿Verdad? Entonces es un honor para nosotras que nos acompañe nuestro querido compañero activista, además también una persona que ha estado muy participativo en la política, que es Daniel del Sol. ¡Dale! Muchas Daniel, gracias. bienvenido. Muchas gracias, Erika. Y pues muchas gracias aquí a las personas que nos están viendo. Y como dices, es un año, 2024 es un año que la verdad, pues ahora sí que tenemos que participar. Toda la población LGBTQ, acuérdate que recordemos que pues cuánta gente no estuvo luchando por los derechos que hoy tenemos y todavía los derechos que faltan más por reconocerse. Porque si bien, pues los derechos son para todas las personas, pero no los teníamos reconocidos, Erika. ¿Cuánto tiempo tuvimos que tardar para que realmente las autoridades, los diputados, los legisladores voltieran a ver una agenda pendiente de derechos humanos con nosotros, con las personas LGBTIQ? Entonces, si bien uno de los derechos esos que todavía están ahí es precisamente nuestros derechos político-electorales. Y qué mejor que utilizar esas acciones afirmativas precisamente nosotros, pues como población LGBTQ para participar, porque por algo esos derechos están ahí y tenemos que ir tras ellos. Si bien somos una población que ha sido históricamente discriminada, violentada y que todavía lo seguimos siendo, Erika. ¿Qué pasó el año pasado con una de las personas que en Latinoamérica era un ícono en materia electoral, que fue la magistrada, y vemos lo que pasó y vemos todo lo que vivió en redes sociales aún en vida? Entonces creo que nosotros tenemos mucho que recorrer y mucho que hacer, y mucho de ello es participar. Así es, y justo y precisamente en esta misma línea, ¿no? El Instituto Estatal Electoral hizo un foro de precisamente este tema, ¿no? Los derechos políticos electorales. Tú asististe. Primero, ¿por qué consideras importante este tipo de ejercicios que se realicen a través de un instituto estatal electoral con la comunidad y con los partidos políticos? Mira, primero que nada, aplaudo mucho al IE. Esto era necesario hacerlo. Y si bien, pues aplaudo que también incluso llegó gente de otras partes que ya han trabajado las acciones afirmativas, tal como el estado de Coahuila, que es de los estados que más ha prosperado, ¿no? En estas acciones afirmativas con los mejores acuerdos. Y que como ejemplo vengan a decirnos, ¿saben qué, Sonora? Pues tienen mucha chamba que hacer pendiente en esto que ya se logró. Y justo el hecho de que los partidos políticos también digan, pues no nada más ustedes como población son una bandera o son una causa, son parte también de los derechos que tenemos todas las personas de estar en una boleta, de poder participar, y qué mejor de que podamos llegar a esas posiciones en lo legislativo o en lo ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque sí hemos tenido aliados, hemos tenido aliados muy buenos. Sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo que tengamos personas que sean aliadas a que nosotros estemos ahí. ¿Por qué razón? Porque también nosotros tenemos derecho a estar ahí. Entonces veo esta acción del IE que iniciar con con este foro, y posteriormente a lo mejor otras acciones que pues se van a dar precisamente para encaminar a los mejores acuerdos, ¿no? Y decir, oye, la puerta está abierta. Exacto. Y volteen a ver a estas personas, así como también otros grupos vulnerables que se nos ha catalogado así como minorías, digamos, que se nos ha dicho, y que somos realmente grupos que hemos sido, como decíamos ahorita, históricamente discriminados. Llámese personas con discapacidad, llámese personas migrantes, personas de alguna etnia. Entonces, y nosotros, ¿no? O sea que también nos han catalogado de esa manera. Pues también ser parte de estos comicios electorales de 2024. ¿Y tú consideras, bueno, en tu experiencia, ¿no? ¿Has participado ya en elecciones sí, anteriormente, ¿no? Bueno, nomás la pasada fui candidato, pero pues en política, pues desde el 2006 prácticamente he estado inmiscuido en esto. ¿Y cómo fue tu experiencia precisamente como una persona? ¿Eres abierta? En ese entonces ya eras abiertamente LGBT. Gay, ¿no? Sí, en el 2021, que fue cuando me tocó participar, sí, pero te digo algo, Erika. Para yo poder llegar a esa decisión
y hacerlo de esa manera abierta, tuvieron que pasar muchísimo tiempo, porque yo no veía esta apertura. Es más, yo nunca había sentido que iba a tener algún día la oportunidad de participar en política por ser quien yo era. Hasta que en el 2021, que realmente, pues a lo mejor digas tú la experiencia, pero también sobre todo lo que se veía a través de las acciones afirmativas. Oye, pues ahora sí podemos participar, ¿no? O sea, entonces, lejos de verlo algo muy lejano, dije, pues realmente es momento de que nosotros también nos atrevamos y participemos. Y ahora sí que poder romper esos techos de cristal que se nos han puesto, ¿no? Y precisamente el participar a mí en el 21 fue un reto bien fuerte, pero fue algo también incluso familiar, Erika, porque fue no nada más el ser abiertamente LGBT, es que ya me abrí con mi familia y con mis amigos y todo el mundo sabe. No, es el hecho de exhibir una agenda, de que te arriesgues a personas que no están de acuerdo con tu agenda, a que te van a tirar un hate, tanto presencial como en redes sociales, y que ese odio puede desencadenar mil cosas. Para mí, familiarmente, fue un tema fuerte porque mi mamá sí fue así como que, ¿estás de acuerdo que nos vas a todos a poner en riesgo? O sea, y podemos saber que cuántos candidates, pues no la han librado en una elección. Entonces, sí fue realmente algo hasta cierto punto, digamos, de miedo el poder, pero nos atrevimos. Y nos atrevimos precisamente porque con miedo no vamos a lograr nada. Yo creo que el miedo lo hemos tenido siempre. Y es momento de romper ese miedo y de poder, como decía ahorita, romper esos techos de cristal que nos hemos puesto y que nos han puesto la sociedad mucho tiempo. Y ahorita justo lo decía con una compañera que está aquí afuera, es momento de participar, de que nos hagamos ahora sí que más presentes, más visibles y que exijamos esos derechos político-electorales. Sí, y justo ahorita que mencionaste lo de arriesgarnos, ¿no? Y toda esta desgraciada necesidad de valentía, ¿no? Porque al final de cuentas tendría que ser simplemente un deseo y una vocación, ¿no? La suficiente para incluirte en estas actividades políticas, pero tiene que ser una valentía necesaria porque sabes que la LGBTfobia está presente y sobre todo en un país como México, que seguimos siendo el segundo país en Latinoamérica a nivel mundial, bebé. O sea, Híjole. Desgraciadamente hasta ahorita las estadísticas siguen estando en nuestra contra. Y bueno, y precisamente ahorita que hablabas, ¿no? De esto, el 8 de enero de 1978, Harvey Milk se convertía en el primer hombre abiertamente gay en ser elegido para un cargo público. O sea, apenas y en Estados Unidos en 1978, y desgraciadamente fue asesinado también. Así es. Pues esas son las historias que nos han contado, pero que estamos dispuestos a darle la vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué crees que haga falta, ¿no? En cuestiones, ¿es una cuestión meramente legislativa o también cultural que puedan las personas LGBT aspirar a cargos de elección popular? Yo creo que es de ambas, o sea, parte cultural de que muchas veces nosotros nos cerramos las puertas, no únicamente en el tema político, en muchas, porque nos han discriminado tanto que nos da miedo arriesgarnos a participar. Pensamos que hay cosas que son inalcanzables, hay metas inalcanzables por el hecho de ser quienes somos. Y creo que hemos visto figuras en política como un Harvey Milk que para mí es inspiración. De hecho, cuando yo vi la película, para mí fue así que, güey, yo quiero ser como él, ¿sabes? O sea, realmente para mí fue algo que me inspiró demasiado. Y otros personajes que también han pasado por la política mexicana, el mismo Le Magistrade, que nos deja realmente algo, un legado, ¿no? A caminar, a transitar. Entonces, yo creo que sí es importante que las personas participemos, que las personas, que también desde lo legislativo, en este caso el tema de las acciones afirmativas, recordamos que en Sonora faltó en lo legislativo esa chamba. Ahorita el IE la va a hacer y nosotros pues tenemos que empujar al IE a que también se llegue a esas acciones afirmativas, pero también es importante que en los congresos tengamos representación, no únicamente aliados, aliades, sino que también tengamos representación, que alguien de nosotros pueda llegar. Y para ello tenemos que llegar a los mejores acuerdos en los que no se nos lleve a es que sí los incluimos, pero los pusimos en las pluris del final, o los pusimos en las posiciones suplentes. Mera simulación de pura simulación, exacto. Entonces no se trata de que simulemos en este caso con la agenda LGBT o con las personas LGBT, sino que realmente podamos incluirlas, partidos políticos que nos incluyan en aquellas posiciones que realmente pueden ser ganadas y que pueden ser alcanzadas para poder estar en un congreso,
para poder ser parte de un cabildo en una regiduría, para poder llegar a una sindicatura o por qué no poder llegar a una alcaldía. Exacto. Y bueno, para cerrar, es porque se nos fue bien rápido el bloque, Sí. pero ¿y tú qué consideras? Bueno, el IE ya está haciendo esta chamba, a lo mejor de parte de activistas y comunidad LGBT estamos también, ¿no? Muy Ujú. activos políticamente, pero ¿qué consideras que hace falta en los partidos políticos para esta verdadera inclusión LGBT? Yo creo que no todos los partidos de entrada tienen secretarías o tienen ese sector de diversidad, ¿no? Son pocos, aun cuando hay partidos que lo nacional lo tienen. Específicamente en el caso de Sonora, no todos los partidos tienen una cartera o una Ujú. secretaría específicamente de diversidad sexual. Entonces creo que es importante, uno, que al interior de los partidos haya políticas inclusivas para nosotras, nosotros, nosotres. Y por otro lado, que realmente los partidos pues no vean como que, ay, pues es que qué flojera que tenemos, ya teníamos a lo mejor personas que iban a ir de candidatos, no, pues o sea, ahora sí tenemos que, si el IE para entonces, antes de estas elecciones, marzo, establece un cierto dictamen o ciertos criterios para las personas LGTBIQ, pues sorry, pero hay que buscar ahora sí Hay que a esas empezar. personas y también nosotras, nosotros, hay que levantar la mano y hay que participar. Exacto. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, Daniel, pero No, muchas hombre, gracias, la gracias a verdad, por ti. tu opinión, por tu experiencia. Y bueno, seguimos aquí hablando de los derechos políticos electorales de las personas LGBT. Muchas Es gracias. importante, no nada más, obviamente, la gente que participa dentro de la política, sino a quienes nos representan, ¿no? Y tenemos aquí a Helenka Montaño, una mujer orgullosamente trans, que pues queremos platicar con ella cómo ves tú la representación, ¿no?, de las personas trans en cargos públicos, en cargos de elección popular. ¿Crees Hola, que ¿qué es tal? suficiente o no? Entre yo Escándalo. directo, hermana, pues porque Oigan, mira, sí, sí, el sí, tiempo sí, se va sí. rápido. Qué escándalo. Muchas gracias por la invitación, Erika. Pues nada, fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta tan importante en estos tiempos. Fíjate que es muy importante en cuanto a tener una representación a nivel política, a nivel mundial, nacional, etcétera, porque pues nadie puede experimentar en cabeza ajena, ¿no? Como tal, estábamos hablando anteriormente, donde una mujer trans, una persona de la comunidad en general, pero desde mi perspectiva, como una mujer trans, pues es muy importante a raíz de que sabemos las necesidades las cuales nosotros y nosotres necesitamos en cuanto a toda la comunidad, ¿sabes cómo? En cuanto a una persona cis heteronormada no tiene algún tipo de idea como tal, siendo que no pertenece a nuestra comunidad, ¿sabes? Entonces es muy importante la representación como tal para poder ser más empáticos a lo que vienen siendo las necesidades y todo lo que sufrimos constantemente, ¿no? Tenemos una agenda política como tal que se está llevando a cabo, pero sí es necesario tener un poquito más de apoyo por tal de la comunidad dentro de la política, claro que sí. Así es. Y para ti, ¿cómo fue ver, ¿no?, y saber que ya estaba la primera diputada trans, ¿no?, en la Cámara de Diputados? ¿Eso qué significado tiene para las personas trans y sobre todo, pues, que la primera en la historia? O sea, en todo lo que habíamos visto, no se había visto una mujer trans a esos niveles políticos, ¿no? ¿Qué significó para ti saber que ya existía una posición para las personas trans? Pues para mí me siento reconfortada, me siento protegida, porque sé que una hermana de mi misma comunidad me representa y sabe cuál es la necesidad que tenemos, ¿no? Para mí es algo muy especial porque somos reconocidos a nivel nacional, a nivel mundial como tal, como darle estos cargos a nuestra comunidad es algo espeluznantemente fabuloso, ¿sabes? Ujú. Para mí es algo muy importante porque tenemos pues ese voz y voto que tenemos y somos personas al fin y al cabo que sentimos, que generamos economía a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener ese espacio en esos lugares ahora mencionando sobre la política, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, es Selma, ¿no? Selma Bueno. Salma Sa Luevano. ok, Ujú. como tal, es una chica espectacular para mí, donde me siento muy bien el hecho de que ella esté en ese cargo. Y, por ejemplo, me imagino de niña,
existían estos referentes? ¿Cómo veías tú a las personas trans en la televisión o profesionales? ¿Los veías, no los veías? ¿Cómo eran? No era tanto a la visibilidad como tal ahora. Sin embargo, pues teníamos el apoyo, ¿no? De diferentes colectivos, de diferentes asociaciones donde sí, ¿no? Pero siento que ahora, conforme ha pasado el tiempo, sí ha habido más visibilidad y es cuando, pues, una se siente más apoyada en cuanto al gobierno que nos den Ujú. ese tipo de cargos, ¿no? Y en este caso, Helen, para las personas, porque justo se está impulsando, ¿no? Desde la sociedad civil organizada, desde un instituto estatal electoral que promueve los derechos humanos, desde la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este foro, que las personas LGBT tengan representación, ¿no? Política. Para ti, ¿qué significa, o sea, o qué le pedirías a las personas que llegan a esos cargos, ¿no? Como miembros de la comunidad LGBT, o sea, que utilizan estas cuotas arcoíris que les llamamos? Así es. eh, ¿Qué les pedirías tú a esas personas que llegan a esos cargos? Mm, de antemano, les pediría que pues no dejen de luchar, ¿no? Y que cada punto que se lleva a cabo, como las agendas de colores, como mencionas, no quiten el dedo del renglón. Sin embargo, sé que es una lucha constante y es un trabajo muy arduo el que se tiene que estar haciendo, pero el hecho de acercarse a los colectivos, acercarse a las asociaciones civiles, donde necesitamos mucho de ese apoyo. Ahora que vienen lo de las elecciones y todo eso, sería muy bueno pues acercarse a nosotros para poder pues tener esa lista bien señalada de las necesidades, como lo que es la educación, el trabajo, la salud, a toda la comunidad en general. Que no se les olvide ese punto a favor, que independientemente de que seamos de la comunidad y demás, pues es el bienestar en común, universal y general de cualquier índole, ¿verdad? Ujú. Sí, y precisamente, bueno, ahorita que hablábamos de Salma, desgraciadamente tuvo ayer, ¿no? El presidente mencionó, porque López Dóriga se quiso burlar de él, ¿no? Por saludar a Salma, eh, y el presidente hizo un comentario, pues mal generizó, ¿no? Dijo que era un hombre vestido de mujer, sin embargo, pues precisamente gracias a las redes sociales se pudo eh, presionar, ¿no? Para que el presidente diera una disculpa, ¿no? Entonces voy a poner tantito el audio para poner en contexto a la gente que nos está escuchando acerca de la disculpa que brindó el presidente de la República, ya que mal generizó a la diputada Salma Luébano. Ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo. Es como la libertad. Entonces, ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera. Bueno, pues, ¿qué significa para ti que el presidente de la República ofrezca una disculpa pública, ¿no? En este caso sí a Salma, pero significa pues a las mujeres trans en general, ¿no? Así es, fíjate, como comentas, es una ofensa a nivel nacional, ahora mundial, ¿no? Porque pues estamos ya en el siglo XXI donde todo ya está muy abierto, hay mucha apertura
Imagínate, ¿no? Que salga este tipo de situaciones, incómodas, por supuesto. Sin embargo, no esperaba menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que dar esa disculpa, o sea, se la merecía así como tal. Entonces, siento que este líder, lo que es nuestro presidente, es muy importante que también nos visibilice como tal y se nos respete más, aunque ante todo es respeto. Respeto como individuo y así como tal se tiene que llevar a cabo. Entonces siento que el cargo que lleva nuestro presidente pues es un liderazgo impresionante, por lo tanto a partir de ahí es de donde, sabes, todo el mundo tiene que seguir la misma corriente. En cuanto a esto, esta disculpa es muy necesaria porque pues ya no se va a permitir ese tipo de situaciones Exacto. de ningún índole, ya jamás a partir desde la lucha que se lleva constantemente año tras año, todos los colectivos, o sea, sabes, entonces es algo que día con día pues se está llevando a cabo, ¿no? Es muy importante tener esto Y en justo mente, creo sí. que precisamente porque es una mujer trans, compañera de su partido al final de cuentas, Sí, es una diputada federal, ¿sabes? Es que se pudo dar esa discusión a ese nivel, porque se tomó esa posición de poder, esa posición de liderazgo, ¿no? Por una persona trans, y es que sucede esta conversación al nivel de un presidente, ¿no? Entonces, creo que precisamente por ahí también va esta oportunidad, ¿no? Que ya está abierta de que las personas LGBT participen abiertamente en política partidista o en política de activismo, ¿no? Como así lo que tú es. realizas. Ujú. Y en este sentido, Helenka, ya para cerrar, ¿tú qué consideras que hace falta para que personas como tú o personas en general trans puedan tomar estos espacios públicos o tomar estas posiciones de cargos públicos? Pues sería muy importante, como mencionaba anteriormente, es algo muy necesario el hecho de que pues no vas a experimentar en cabeza ajena, mencionaba anteriormente, y sí, nos consideramos personas con sentimientos, personas con la capacidad mental de conocimiento general y demás, estamos capacitadas, perdón, en los temas, ¿verdad? Y qué mejor que ser representadas por una mujer trans como tal. Ahora hablando desde mi trinchera, pues que me represente una mujer trans que sabe lo que yo necesito como individua en, a nivel nacional, te digo, a nivel mundial y demás. Y claro, siento que esa oportunidad que nos deberían de estar ofreciendo cada vez más, para poder tener esa abertura mental, ¿sí? Y tener un poquito más de conocimiento y poder expandirlo a las demás personas. ¿Y qué hacer con esto? Cero violencia, cero asesinatos, cero crímenes de odio, cero todo que ver con lo que es nuestra comunidad. Porque lo único que queremos en este mundo es que pues no tengamos discriminación, violencia y que podamos ser felices como todos. O sea, Exacto. no pido algo más de lo que ya nos merecemos como humanidad. Más allá de tu género, de tu sexo, demás, ¿sabes? Entonces, siento yo que sería muy importante que nos tomen en cuenta. Y claro, nos invitamos a cualquier partido político a que nos abran esas puertas para poder incursionar y poder dar ese ejemplo, claro, y ser un referente de la comunidad, ¿cómo que no? Por supuesto, pues muchas gracias, Helenka Montaño, activista, mujer orgullosamente trans, por acompañarnos, por tu tiempo. Muchas Y bueno, gracias. seguimos hablando aquí de los derechos políticos, electorales, LGBT, y nos va a acompañar en el siguiente bloque Guillermo Saviñón, que ya está aquí esperando, para seguir platicando. Así que no se vayan. Bárbara, mucha discusión. De plano creo que va a tener que haber una segunda parte porque nos quedamos como con muchas ganas de más y ya estamos a mitad del programa y nos acompaña Guillermo Saviñón, que es también un activista, miembro del colectivo 41, ¿no? Y bueno, Guillermo, también muy activo tanto en la parte activista como en la parte política. Asististe a este foro del Instituto Estatal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron tus impresiones de lo que se vivió ese 14 de diciembre? Mira, para mí fue muy provechoso porque al final de cuentas
creo que es importante que como que nos activemos en esta parte política de todo lo que viene, ¿no? Y el hecho de que pudiera estar este consejero junto con nosotros ese día y que uno nos explicara de cierta forma o nos diera la ruta de cuáles han sido casos o situaciones en las cuales se han hecho válidas las acciones afirmativas o qué luchas se han realizado para llegar a esas acciones afirmativas, pues hace como que también nosotros nos activemos en ese aspecto, ¿no? Que estemos al tanto de toda la normativa legal y qué es todo lo que lo fundamenta, que no es un invento nada más, que no es un asunto que porque sí, sino que hay todo un trasfondo de un porcentaje de la población que no es representado, todos los tratados internacionales, todo lo que vimos ahí, que es lo que ayuda. Y por otra parte, que fuera también que como colectivas dijéramos qué es lo que nosotros vemos que está faltando y qué es lo que no está, o cuáles vemos nosotros que son las barreras, que son las trabas que existen actualmente, porque existen muchas, tanto para formar parte de llegar a esos espacios, como incluso en los partidos, en los espacios, ¿no? Y precisamente cuáles son esas barreras que todavía ves tú desde sociedad civil que hace falta para llegar a estos cargos. Mira, sigue habiendo mucha discriminación, creo yo, incluso dentro de los institutos políticos, y lo en general porque siempre es un temor, y lo platicamos en varias ocasiones, el que dicen, ay, es que como es una persona de la población LGBTIQ+, la gente no va a votar por esa persona. Y de entrada, ese ya es un mito que se ha roto porque ya hemos visto que ha sido un logro, ya hemos visto que no es una barrera o que no es una condicionante para que la gente no vote. Al final de cuentas, la gente vota y decide por lo que considera que es mejor para ellos, bueno, en cada caso. Pero creo yo que es una barrera. Hay como una brecha para que las personas de la población LGBTIQ+ lleguen a ser tomadas en cuenta dentro de los partidos políticos. Llegan a ser como que, sí, bueno, la cuota es una cuota también y tiene que haber una representación. Y más cuando los partidos tienen este tipo de causas entre sus banderas, etcétera, el hecho de que se considere. De hecho, ahorita que hablabas yo es que la gente no puede llegar o sí puede llegar a esos espacios, etcétera. Recordar, tú y yo estuvimos presentes en el encuentro de liderazgos políticos LGBTIQ+ de las Américas y vimos muchos casos de personas que llegaron y que ganaron elecciones de Senado, de diputaciones, en los congresos locales, etcétera. Sí se puede. O sea, ese mito de es que nadie va a votar porque es lesbiana, es gay, es trans, no existe. Ya hemos visto casos de éxito que sí se puede. Exacto. Y en ese sentido también justo el aprendizaje, ¿no? Dentro de la escuela política es que precisamente no llevamos nada más la agenda LGBT. Exactamente. Somos personas LGBT que sí, evidentemente hay un trabajo con mayor identificación, ¿no? A las temáticas LGBT, pero no se gobierna únicamente y no se tiene este cargo únicamente para las personas LGBT. ¿No? Se gobierna y se realiza el cargo para toda la comunidad en general, ¿no? Creo que también ese es el mito, pues se cree que únicamente va ahora sí que apoyar a la comunidad, no. O sea, lo único que estamos buscando son tener estos espacios dignos y sobre todo libres de violencia. Así es. ¿No? Y en tu caso, Guillermo, en tu experiencia, ¿cómo ha sido avanzar, ¿no? A pesar de esas violencias y a pesar de esas discriminaciones? Mira, hasta el día de hoy es una lucha constante porque si los espacios estuvieran a la mano, no sería necesario estar buscando esas acciones afirmativas, ¿no? Y tan fácil es que tú puedes voltear a los congresos locales aquí en el país, ¿cuántas personas son de la diversidad sexual, por ejemplo? Abiertamente ninguna. ¿No? Entonces, hasta ahorita, ¿no? O sea, abiertamente ninguna. Y necesitamos personas que asuman su identidad de género o su orientación sexual y trabajen, porque gobiernan para todos, como mencionabas, pero teniendo en cuenta la perspectiva de las problemáticas que vive cierto segmento poblacional. Cuando hablamos de la población LGBTQ+, hablamos de una población pues que paga impuestos también, hablamos de una población también que no ve las situaciones de la misma forma. O sea, si yo te hablo del tema del IMSS desde un punto de vista general, pues bueno, hay muchos datos, pero que te dice una persona LGBTQ+, no, pues que mi problemática radica en que no puedo adscribir a mi pareja, no puedo tener el tratamiento de transición hormonal, o sea, no puedo, o sea, todo ese tipo de situaciones.
no les toma en cuenta otra persona que no forma parte de estas situaciones o que no está, enterada de las cosas, ¿no? Entonces, es parte también como de la visión de las problemáticas generales que sean representadas también las necesidades de cierto grupo poblacional. Y sí, y justo otra de las situaciones que se mencionaron en el foro fue si la autoadscripción era suficiente. Desde tu punto de vista, ¿tú consideras que es suficiente la autoadscripción? Creo yo que es muy importante que se compruebe o se respalde la relación o el vínculo que tenga con la sociedad organizada que trabaja el tema de la lucha de los derechos de la diversidad sexual, ¿no? De las personas LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque si hablamos de la autoscripción, entendemos que es un principio pues básico y para poder decir, bueno, si alguien está autoscribiendo, vamos a respetarle, etcétera. Pero el hecho de que compruebe y respalde que tiene un trabajo o por lo menos una relación, un vínculo con la sociedad civil organizada que tiene esta lucha y que respalda que esta persona va a representar esa acción afirmativa, pues yo creo que tiene sentido que se respete eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces pasa y ha pasado que llega gente que utiliza esta acción afirmativa y a la hora de la hora, pues es que nomás es un invento, ¿no? O sea, dicen, es que mi orientación sexual es tal, cuando este invento solo para aprovecharse de la acción afirmativa. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Mucho mayor desventaja, porque incluso en la acción afirmativa las personas de la diversidad sexual se ven rezagadas, ¿no? Y también creo que una de las cosas que se mencionaron precisamente en el foro es, bueno, independientemente y si acaso en lo que se trabaja, que se compruebe ese trabajo en pro de las personas LGBT+, también nos toca a nosotros identificar quiénes son esas personas Exacto. que llegaron ahí por acción afirmativa y exigirles, ¿no? Un trabajo, una agenda, también, precisamente porque llegaron ahí por eso, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, como cierre hacia la última pregunta, Guillermo, ¿tú qué consideras que hace falta a nivel social? O sea, ¿nuestra sociedad crees que está lista para tener un presidente LGBT, para tener una gobernadora, un gobernador, gobernadore LGBT? Yo creo que sí está lista, porque lo que la sociedad necesita son gobernantes eficaces. Entonces, creo yo que la función, y tú lo mencionabas, que pues tienen que dar a hacer su trabajo, y el hecho de que sean de alguna orientación sexual o que sean de alguna identidad de género en específico, creo que no tiene que ver con su trabajo. La sociedad está lista, el problema es romper ciertos paradigmas, ¿no? Pero creo que vamos en una lucha en la cual estamos demostrando las capacidades y que estamos en todos lados, ¿no? O sea, entonces... Así es. Y bueno, y estamos pendientes, ¿no? Del seguimiento precisamente de este foro. Tú como persona pues que acudió, que llenó su formulario, que hubo es una consulta que se hizo a las personas LGBT. ¿Cuáles son lo que consideras que debe continuar después de este foro? Creo que deben hacerse mesas de trabajo con las organizaciones que trabajan los derechos de la diversidad sexual y buscar qué mecanismos van a solicitarse para que en las elecciones de este año haya representación LGBTIQ+ dentro del proceso electoral. O sea, tienen que hacerse y tenemos que estar presentes y exigirlo, porque si no, pues no se nos va a seguir tomando en cuenta. Y el hecho de estar viendo el tema, como platicamos, el tema del VIH, el tema de los derechos, el tema de la vivienda, el tema de la salud, nadie va a velar por eso, porque nadie de nosotros está inmerso adentro todavía. Totalmente, muchos temas pendientes, mucha legislación pendiente, pero bueno, en lo que se avanza y vamos a seguir al pendiente de el seguimiento del Instituto Estatal Electoral, al foro. Y bueno, gracias Guillermo por tu tiempo, y bueno, a seguir pues trabajando y viendo qué es lo que podemos hacer para avanzar en cuestiones de nuestros derechos. Muy bien, muchas gracias. Hay mucho que hablar, mucho que decir, y bueno, para esto nos acompaña Fanny Duarte, que es abogada especialista en derechos humanos. Bienvenida, Fanny. Hola, ¿qué tal, Erika? Un saludo a ti y a todo el auditorio, un abrazo también fuerte, con este calorcito se antojan los apapachos. Está buena la calor. Sí. Y bueno, precisamente, Fanny, pues hemos estado hablando todo el programa de
todo este trabajo que hemos tenido que hacer como comunidad LGBT para tener esta representación política, ¿no? Que se convierta en acciones afirmativas, y desde tu experiencia que has trabajado muy de cerca en la política, ¿no? Ya, ¿cuántos años tienes chambeándole en la política? Pues desde el activismo político, yo creo que desde la preparatoria, ¿no? Así, también así como tú, que siempre tuviste un activismo derivado de esta preferencia que tenemos, ¿no? De esta preferencia disruptiva, ¿no? Este amor disruptivo que nos caracteriza a nosotras las mujeres lesbianas. Claro que esa inquietud te llega inclusive desde la adolescencia, ¿no? Comienzas tú a ver cómo inclusive tu vida en un futuro va a ser diferente, tu forma de tener una familia, tu forma de conducirte. Y ya posteriormente, cuando estudio Derecho, ahí es cuando ya comienzo a entender más cómo funcionaba el tema del Estado, las legislaciones. Y yo creo que desde ahí comencé a más bien a comprender que las plataformas políticas era necesario ocuparlas para llegar al poder y a la toma de decisiones. Y a partir de que me titulo, soy joven todavía, tengo 30 años, entonces hace no mucho me titulé y decidí participar desde ahí en el derecho parlamentario, en los derechos humanos, y he dirigido mi activismo más al ámbito político por lo mismo, para representar, más bien seguir con esta línea de representación que se ha tenido desde luchas de décadas en nuestra comunidad. ¿Y por qué es importante esta representación? O sea, ¿por qué estamos? Porque justo pues es la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué quieren estar ahí? A ver, ¿por qué? Sí. Fíjate que a mí en la actualidad, bueno, y yo sé que es una corriente amplia de la comunidad, no podemos pensar en el ahora sin las ancestras, les ancestros, ¿no? Los ancestros. Estas luchas, como lo decía yo, de décadas, en la que primero los derechos era el reconocimiento, la libertad de amar, la libertad de ser visibles. Y en el derecho actual, bueno, como especialista en derechos humanos lo manifiesto, existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero esto también tiene que decantarse en los otros derechos y en los otros tipos de acceso al derecho, ¿no? Lo hemos visto ya en las diversas conquistas, no solo la participación política, sino el derecho al matrimonio, que inclusive aquí en Sonora se acaba de aprobar apenas en la actual legislación. La diputada Celeste Tadei, que si bien no es parte de la comunidad, ella fue una aliada referente en esta adquisición de derecho acá en Sonora, en este reconocimiento del derecho. Pero como con esto se decantan otros derechos, ¿no? Como es el derecho de compartir tu seguridad social con tu pareja, el derecho de tener historial crediticio con tu pareja, compartirlo, cosa que no se sucedía antes de que se reconociera el matrimonio, ¿no? Entonces, hay una serie de derechos que nosotros como comunidad que nos hemos visto privados de ellos, a veces lo vemos como beneficios. Decir, es que necesito primero, como lo hicimos con el matrimonio, primero tener este derecho para adquirir los siguientes. Y en el caso del ámbito político es exactamente lo mismo. La lucha del activismo siempre es la más generosa porque nadie nos limita, ¿verdad, Erika? En el activismo tú hablas por la comunidad, hablas con la ley y sobre todo hablas con la necesidad de modificar la ley, de avanzarla, de que sea progresiva, de que se adapte a nuestra realidad. Y sucede que hay espacios de poder en los que su tarea principal es esa, es dar voz, es representar para que esos derechos, para que esas leyes se adapten a las realidades. En el caso de Sonora tenemos legislaciones no igualitarias, tenemos legislaciones que necesitan reconocer nuevas realidades, nuevas formas de familias, que inclusive ya en otros estados pasó y a nivel federal pasó. Y en el caso de la lucha de estos cargos de representación popular o por qué participar en política, bueno, pues precisamente para que esa participación, ahorita quiero plantearles de año por año más o menos cómo fue avanzando, pero para que esa participación se decante en esos otros derechos. No quedarnos solo en el derecho civil, no, también la comunidad LGBT necesita la igualdad en otros ámbitos de la vida pública y de la vida privada. ¿Y por qué ha sido tan difícil que llegue una persona LGBT, en este caso aquí al Congreso local? Por ejemplo, que en su historia no ha llegado una sola persona abiertamente LGBT. Sí. Y sobre todo, si me permites
como hablaba ahorita también de los que nos anteceden en las luchas, recordar el caso del diputado Rodolfo Lizárraga, del PT, que él también en su momento fue aliado y es alguien que pues ahorita ya no vive, y que también en el caso de otras luchas en los ámbitos sociales políticos muy recientes, que no es el caso de Sonora, pero también de Osiel Baena, ¿no? Cargos públicos, porque no solo es los cargos de representación popular, porque se hace política y se representa a la comunidad desde este tipo de espacios públicos, y es importante, ¿no?, mencionar. Entonces, ¿por qué es difícil? Preciso, porque todavía vivimos en un punto, en una sociedad en la que el orden del poder sigue siendo la norma. Y esta norma a veces no reconoce lo que no está dentro del status quo, o lo que nosotros también conocemos como la heteronorma, que es que solo un hombre y una mujer pueden formar una familia, y que esa familia está dedicada solo a la reproducción, y todo este tipo de estereotipos que sabemos que en primera instancia, atendiendo al derecho de libre desarrollo de la personalidad, son estereotipos que tú no le puedes imponer a las personas, que no nos podemos imponer unos a otros. Aunque seas Estado, aunque seas gobierno, ese tipo de imposiciones ya no van. ¿Qué sucede? La realidad es que en algunos contextos políticos el poder se sigue entendiendo de una forma diferente, de una forma hegemónica. Entonces, en el término de las representaciones populares, hay veces que algunos partidos políticos con determinadas corrientes o con determinados liderazgos creen que sus representaciones y sus candidatas y candidatos deben de cumplir con estos estereotipos. ¿Por qué? Porque se van en esa idea, con todo respeto, pero rancia, arcaica y falsa, en que el ciudadano, ay no, es que yo quiero ver a la persona, al hombre blanco privilegiado, casado con su carrazo, en su casa de la, para no hacer promoción no voy a decir colonias, ¿no? Pero del fraccionamiento más lujoso de Hermosillo, allá en el norte, o en el oriente, pero o arriba de una loma, no, ya uno sabe. Ya uno sabe dónde vive. Exacto, pero son estos estereotipos que aún se conservan en ciertas corrientes, en ciertos partidos políticos, en ciertas plataformas, y para no hablar de colores, ciertos liderazgos políticos aún conservan estas ideas. Y no solo las conservan, sino están convencidos y decididos a replicarlas, a continuar instalándolas, cuando ya no debe ser así. La ley ya marca, inclusive ahí es donde me quiero poner un poco más jurídica para demostrar cómo ya la comunidad ha avanzado, ¿no? Hablar de los derechos de la comunidad. Apenas ahora, en 2020, una sentencia del tribunal, la 120-2020, mandató al INE el tema de hacer obligatorias las cuotas para la comunidad LGBT. Entonces, ¿cómo nos estamos ya acercando a ese allanamiento del camino de los derechos? Sin embargo, y ahorita lo decía Guillermo Sabiñón, esto sigue siendo una lucha y no hay que dejarla, hay que persistir. No ahorita preguntabas, ¿por qué estar en esos espacios? Bueno, no solo para llevar a cabo o seguir conquistando todos estos derechos, sino, insisto, para darle seguimiento a esas luchas que no todas han estado ganadas aún, y que es necesario que sigan avanzando. Y también fíjate, algo que hemos platicado mucho, precisamente que además de que evidentemente es un espacio que podemos, si queremos, como cualquier otra persona, ¿no? Buscar. También yo lo platicaba con Helenka ahorita en el camino hacia acá, le digo, además nos pone en una posición de muchísima empatía. O sea, como comunidad LGBT que hemos sufrido tanta violencia y tanta discriminación desde niñez, ¿sabes? Nos da toda esta capacidad de conocer muy bien lo que es sufrir de violencia, sufrir de discriminación, sufrir de injusticias, ¿no? Y qué más se necesita en un liderazgo que conocer y ser sensible a estas problemáticas sociales, que no nada más son de la comunidad LGBT. Entonces, en ese caso, para ti, ¿cuáles son estas ventajas que ves, ¿no?, de parte de la comunidad al buscar estas posiciones políticas o cargos públicos en general?
primeramente, como lo mencionas, la necesidad. Segundo, la búsqueda constante de la justicia histórica. Por lo mismo de no haber nacido en un contexto total del privilegio. Porque inclusive volvemos al estereotipo del hombre blanco privilegiado. Si es homosexual, ya tiene un rango, más bien una transversalidad de vulnerabilidad, ¿no? Y ya sabemos, ya lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la persona más vulnerada en México es una mujer, niña, indígena, lesbiana, con discapacidad, ¿no? Entonces, ahí hay transversalidades que nos componen como personas humanas que de entrada nos hacen sensibles, como lo mencionábamos, pero al momento de ejercer el poder, te da la capacidad de representar, de tomar decisiones acorde, por no decir alineadas, pero decisiones que estén más apegadas a la realidad social. Y algo muy importante que platicaba, aprovechando que mencionaste al inicio que a mí me gusta participar en política, platicaba el otro día ahí con uno de los aspirantes al Senado de la República. Voy a hacer el nombre nada más para hacerle promoción porque es mi amigo, con Heriberto Aguilar. Y yo mencionaba, ¿no?, todo este tema de la importancia de poner las causas, la igualdad, la comunidad LGBT, el avance también de las comunidades originarias, su visibilidad, la importancia de poner las causas en la mesa. Y él me decía, claro, me dicen, nosotros como legisladores no podemos ser monotemáticos, decir voy a ser un legislador que me dedique a la ganadería, voy a ser un legislador que me dedique a la promoción económica, o inclusive, ¿no?, que me dedique solo a la defensa de los derechos, voy a ser la legisladora más feminista de todas. Sí, pero el caso es que representamos a todas y a todos, ¿no? Entonces, en el caso, en esa pregunta en la que ¿qué beneficios le da un representante de la comunidad LGBT al electorado en general? Pues volvemos a lo mismo, la sensibilidad, el apego a la realidad social y sobre todo la facilidad de tener esa apertura a la hora de representar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es no sentirse representado. Y llegas ahí en un acuerdo social, porque la sociedad se pone de acuerdo para que tú vayas al curul. Y somos nosotros los primeros que vamos a estar de acuerdo en incluir por todos esos años históricos en los que no nos han incluido. Y aparte, si ya nos metemos como comunidad en el juego de la política, tenemos que hacer buen trabajo para que nos sigan eligiendo, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y bueno, ya como cierre, porque se nos va el tiempo aquí volando entre tanta diálogo, ¿qué le dirías tú a la comunidad LGBT que no se anima a entrar a la política, ¿no? Y sobre todo a las mujeres LGBT, ¿no? O sea, sí, vemos que no hay mujeres participando. Bueno, no, sí poquitas, hay mujeres lesbianas, bisexuales participando, poquitas, pero el tema es la visibilidad. Bueno, exacto. Continúa con tu Entonces, pregunta, amiga. ¿Qué les dirías a estas personas que no se animan, que todavía tienen como este pensamiento de... Primero les diría yo a los que no quieren participar. Yo pensé que a quienes estaban en el closet todavía. Yo iba a decir que mi mensaje era que vivir en el closet es completamente divertido. Entonces les iba a hacer una convocatoria abierta. Vivir fuera del closet es tremendamente divertido. Anímense. Pasándonos al tema político. Hay avances y se está demostrando. La reforma política de 2014, donde se genera por primera vez la paridad en el legislativo, hace que avancen el tema de todos los tipos de igualdad, no solo la igualdad entre hombres y mujeres, sino también de comunidad LGBT, como lo dije anteriormente, comunidades originarias, discapacitados, etc. Sin embargo, la reforma política planteada nuevamente ahora en 2019, que viene a fortalecer los temas también de paridad, genera una obligatoriedad a las cuotas también LGBT y secundada por la sentencia que ya mencioné de la Corte, de la misma manera fundamenta y da herramienta a los partidos políticos para que aperturen estos espacios de representación a la comunidad LGBT y hasta de manera coercitiva, si lo quieres ver de cierta forma. ¿Qué sucede? En 2018 en la Cámara Federal 2 mujeres abiertamente lesbianas participaron como diputadas federales, llegaron a los curules, fueron electas como representantes y ahora una de ellas, que fue Celeste Asensio, ahora ella va a competir como senadora
también por cuota LGBT, pero sobre todo pues porque fue electa, ¿no? Se hizo encuesta ahí en su estado y salió ella, pero con esta trayectoria también de que ya fue diputada federal. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, Fanny, pero bueno, definitivamente vamos a hacer la parte 2 de este tema. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por escucharnos. Únanse a la conversación, todas las redes de Sociedad Activa. Gracias a Emanuel y Ángel en los controles, aquí en cabina, por su apoyo, y a Radio Sonora por permitirnos compartir con ustedes todo esto acerca de las temáticas LGBT, nuestros derechos y en general todo lo que necesitamos avanzar como sociedad. Así que un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos en 2 semanas.